Saludos una vez más a esta última parte de este comentario sobre el canal que se construye en Juana Méndez. Ese es el pueblo que queda del lado haitiano de nuestra frontera, en ese caso con Dajabón, del lado dominicano. Bien, vamos a llegar a la parte de la conclusión de este tema y las posibles soluciones que podríamos decir que se podrían ejecutar. Bien, viendo el contexto de esta construcción, que inicialmente se trataba de un canal de riego para regar unas tierras de un sector privado en el lado de Haití, que generó un conflicto porque se está trabajando de una manera unilateral, de que supuestamente no ha habido un acuerdo en la forma en que debió hacerse, porque es un recurso compartido entre ambas naciones. Pero todos debemos tener presente que es un tema de naciones, no es un tema que se genera en un solo país, que está hablando de dos bandas, y nada de eso. Son dos países que están dirimiendo un tema que se puede convertir en un conflicto armado, que es lo que no se puede esperar que se genere. Un conflicto armado todo debe de manejarse en el ámbito de la discusión diplomática, porque en un conflicto armado nadie gana. Nadie gana. Podríamos decir que, en un ejemplo, que nosotros aplastemos a Haití. ¿Qué ganamos con eso? Y que sea viceversa. ¿Qué se gana con eso? Ambas partes perderían, porque faltarían décadas para volverse a tratar de una manera aceptable, porque lo primero que se pierde es la confianza de hablar con un país con el que tuviste un conflicto armado. Eso tomaría décadas, para no decir siglos, en tomar otra vez un curso de diálogo. Entonces se debe de evitar ese tipo de cosas. Ahí tenemos miles de ejemplos de países que han entrado en guerra y le ha tomado décadas y siglos para tomar otra vez un diálogo abierto. Entonces no podemos llegar a ese punto. Tenemos que tener siempre pendiente eso. Hay que hacer todo lo posible porque se mantenga en el diálogo esta parte, negociar. Lo que toca es negociar. En todo lo que se negocia hay una parte que usted cede y una parte que usted gana, que se dio la otra parte. Eso no se puede obviar, y este es el caso que tiene que llegarse a dar. Tenemos que negociar con Haití, pero este tipo de obra, no estamos hablando de una discusión de que se está construyendo un arma de destrucción masiva en otro país y que le va a hacer en mi contra. No es ese tema. No es que nos lanzaron un ataque militar, tampoco es ese tema. Es una obra hídrica. Entonces, en base a esa obra hídrica que está haciendo Haití para su beneficio, claro, con un recurso compartido, pero es una obra para generar riqueza en su lado, que en esa misma medida debemos pensar que mientras más crece Haití, también más crece Dominicana, porque tendríamos un vecino con capacidad para comprar, con capacidad para negociar, con capacidad económica y viable. Mientras Haití se mantenga en ese caos de ingobernabilidad, ¿cómo le digo?, de déficit alimentario, no nos conviene eso. Entonces, en base a ese criterio, en base a ese parámetro de que la obra es para generar riqueza y todo eso, debemos de negociar. Aquí debe haber una comisión de que haya un acuerdo y que se llegue a niveles de entendimiento de ambas partes. ¿Cómo podrían ser? Bueno, vamos a hacer la obra, vamos a suspenderla por un tiempo, vamos a buscar asistencia técnica, como se quedó en aquel acuerdo del 2021. Vamos a buscar un árbitro que pueda hablar, que sirva de árbitro, un árbitro válido. El problema está que los árbitros que deberían ser los que participen serían la OEA, la ONU, y cuál de las dos más descalificada para este tipo de comentarios. ¿Cuál de las dos más inoperantes, la ONU y la OEA? Pero esas son las que deberían estar en ese escenario, pero ya sabemos cómo son ellos. Por lo menos de mi criterio de mucha gente. Una asesoría que diga la mejor forma de construir ese canal para que ambas naciones se beneficien, porque pongamos un ejemplo, si la obra se ejecuta y se extrae agua, pero
con esa misma agua se crea un plan de reforestación del lado haitiano. Del lado haitiano. ¿Quiénes serían los beneficiarios? Ambas partes. Haití es un país que está erosionado, necesita un plan de reforestación. Es una buena oportunidad para esa obra, es una buena excusa para entrar en un negocio con esta construcción. De ambas partes, incentivar la reforestación, pero más que nada del lado haitiano, porque es el que está más desértico. Esa sería una buena herramienta. Y que la obra tenga un nivel de administración. Bueno, en el capítulo anterior de este comentario, la semana pasada, dijimos que una posible solución sería una compuerta para que se administre el recurso del agua. Una compuerta con horas de servicio y que se haya un acuerdo de que se mantenga, que se cumpla todo eso y tratar de cumplirlo. Porque dígame tú, ¿qué haremos nosotros en esta situación? ¿Vamos a bombardear a Haití? ¿Vamos a poner una bomba al canal? No se puede hacer eso. No se puede hacer eso. Tenemos que negociar con Haití. Guste o no nos guste, tenemos que dialogar ambas partes para que este conflicto no siga escalando. Porque lo más fácil de construir es un conflicto militar. ¿Por qué? Tenemos dos naciones caldeadas. Cada día se elevan los ánimos y solo hace falta con que alguien se equivoque y tire un tiro. Tan fácil como eso de ambas partes. Podría ser un error que se le fue a un civil, mató al contrario y por ahí empiezan las cosas. Entonces no podemos llegar a ese extremo. Debemos buscar un nivel de entendimiento. Ceder. Tenemos que ceder a ambas partes. Uno cede, el otro gana y viceversa. Esa es mi posición. Yo entiendo que no debe de ser tampoco tan beligerante esa parte de incentivar un conflicto armado. Nadie gana. Ahora, a partir de ahí, como dije en mi comentario anterior, en el capítulo anterior, debemos tomar medidas a partir de esta enseñanza. A partir de esta enseñanza, ok, cedemos en este caso, la obra se puede continuar. Esa obra debe de continuarse y debe de ponerse en función para beneficio del pueblo haitiano. Ese es mi parecer, del pueblo haitiano. Ahora, que se haga con un compromiso de administración de ese recurso, de que no sea en un nivel desproporcionado. Quiero decir que ese nivel del uso de esa agua, que no implique una sequía o un desvío del río Masacre, que sea proporcional, que el río siga viviendo, que el río se haga un plan de reforestar ese río, para que ese río produzca agua para dos países ahora. Reforzar el río, ese es donde quiero llegar, para que sea de uso de ambas partes. Pero se debe de ceder, y ambos ganaremos en este caso. Esta es mi conclusión. Se debe de mantener un poco la presión para llegar a un acuerdo, pero la frontera debe estar cerrada, eternamente cerrada. Ahora bien, las puertas de esa frontera que está cerrada eternamente deben estar funcionando para que por ahí pase todo lo legal de ambas partes. Que el dominicano vea a Haití como una oportunidad para conocer también otra tierra, ir allá, comprar todo eso, y si puede también trabajar, también lo haga, y también el haitiano pueda venir por aquí de manera legal, por esa puerta que está funcionando en horarios oficiales, puede venir aquí, hacer su vida normal, producir dinero e ir a Haití a utilizarlo. Eso también es así. Las fronteras deben de ser de provecho para ambas partes, porque por ahí se puede controlar todo. Hagan una pared de ambas partes. Yo estoy de acuerdo con que quien está invirtiendo el dinero en esa construcción no sea un solo estado, deberían ser los dos estados, porque los dos tendrán beneficio de esa construcción, de esa pared divisoria. Ahora bien, con un acuerdo preestablecido de comercio y de sostenibilidad y de manejo adecuado. Por la puerta, lo legal. Lo ilegal se para en la puerta. En la puerta. No por un camino vecinal. Nada de eso, por la puerta.
Esa es mi conclusión. Espero que si están de acuerdo conmigo, dejen en comentarios. Si no están de acuerdo también. Pero esa es mi posición. Y yo soy una persona que me considero dominicano. Amo este país, lo adoro. Pero hay que ser realista. Hay cosas que no se pueden dejar a la pasión. Debemos negociar con Haití, que no puede ser visto como un enemigo, sino como un aliado. Como un socio al que le podemos vender y comprar. Hasta la próxima.